quiero amarte y todo mi calor brindarte para olvidar esas penas que te hacen mal. Luffy maneja el fuego, el rayo y el hielo. Me explico. En la pelea contra Jody Jones en la isla Yojin, Luffy usa por primera vez el Red Hawk, un puñetazo de fuego que rememora a su difunto hermano. Este ataque se volvió recurrente y no hay mucho más que explicar, pero los otros dos sí necesitan más contexto. En la pelea contra Qin Shao en el Coliseo, Luffy usa su ataque Thor, un puñetazo eléctrico con el que le endereza el cráneo que Garp le había roto. Este ataque eléctrico no es una novedad a estas alturas. Lo podemos asociar al poder que usaban los Minks o el Counter Shock de Lau, aunque están aplicados de otra manera, pero el manejo de la electricidad es algo que se puede aprender. El poder de hielo lo usó una única vez. En la pelea contra los emperadores, el primer ataque que lanza Luffy es el Red Rock, un puñetazo de fuego parecido al Red Hawk, pero que luego congela todo a su alrededor. El poder de hielo también lo habíamos visto anteriormente, con Brook, el cual lo usa en la mayoría de sus peleas, así que dominar la congelación también es algo que se puede aprender, controlando así los tres elementos primigenios. Durante la Guerra de los Mejores, hay un momento donde Mihawk queda frente a frente con Luffy y no duda en atacarlo para acabar con su vida. Luffy no vacila y carga su bazooka, pero al instante vemos una escena desgarradora, donde Mihawk rebana los brazos de Luffy. Por suerte, esta escena fue solo una visión y Luffy recapacita y anula su ataque. Con el conocimiento que tenemos ahora, podríamos decir que esa fue la primera vez que Luffy usó haki de observación avanzado, adelantándose unos instantes a los acontecimientos y dándole margen para detener su ataque y evitar la pelea. Luego fue socorrido por el capitán de la quinta división de los piratas de Barba Blanca, Espada de Flor Vista. ¿Qué hubiese pasado si Luffy continuaba con su ataque? Creo que no existe haki de observación en este mundo que quiera ver ese futuro. Kabenji, el de Blanco Corcel, uno de los personajes más misteriosos de toda la serie. Originalmente era el príncipe del reino Burgios, pero renunció a su título para convertirse en el capitán de los Piratas Hermosos, y principalmente lo conocemos por ser el comandante de la primera división de la gran flota de Luffy. En el Coliseo de Dressrosa nos muestra una de las habilidades más raras de toda la serie. Una vez que se duerme, es poseído por un demonio, su fuerza y velocidad se multiplican y se convierte en un asesino que derriba a cualquiera que tenga enfrente, sin distinguir entre aliados o enemigos. Si nos ponemos a hilar fino, no es la primera vez que se mencionan los sueños de una forma parecida en One Piece. Tenemos dos ejemplos muy concretos. Primero podemos mencionar a Denjiro el Durmiente, que fue poseído por un demonio llamado Ira, el cual no modificó su personalidad, pero sí su aspecto físico de forma permanente, al punto de ser irreconocible respecto a su forma anterior. Y aún más extraño es el caso de Teach, el cual se dice que no durmió un solo día de su vida. ¿Será que vive la vida al doble? ¡No! ¡Oh! ¡Dale, dale! Al finalizar la Guerra de los Mejores, sucede algo difícil de explicar para ese momento. Greco Moria cae al suelo totalmente herido, y al levantar la cabeza se encuentra con un ejército de pacifistas liderados por Doflamingo. Unos episodios más tarde lo vemos a Doffy en una sede de la marina, y cuenta que de repente desapareció frente a sus ojos, confirmando que efectivamente lo mandaron a matar. Yo acá entendí lo siguiente: si Moria desapareció, quiere decir que uno de los pacifistas era el propio Kuma, que lo mandó a volar, desapareciendo ante los ojos de cualquier observador. Esto me hizo quemarme la cabeza. ¿Por qué Kuma usaría su última voluntad para ayudar a Moria? Tuvimos que esperar más de 600 episodios, cuando Perona lee en el diario que los piratas de Moria hicieron una excursión. En ese mismo episodio lo vemos a Moria atacando la isla pirata, buscando a su antiguo Nakama Absalon, y descubrimos que fue asesinado por los piratas de Barba Negra para robarle su fruta, la cual ahora la tiene Shiryu de la lluvia.
Con esta escena todo cobra sentido. Lo que había pasado en Marineford no fue que Kuma lo haya mandado a volar, sino que Absalom estuvo escondido durante la guerra esperando el momento en que su capitán necesitara ayuda para intervenir, hacerlo invisible y sacarlo de la pelea. Finalizada la pelea contra el último lunariano y con Zoro habiendo llevado su cuerpo al límite de la resistencia humana, con prácticamente todos sus huesos rotos y agotando hasta su última gota de energía, una nube de aura negra empieza a tomar forma frente a él. Venía directamente del inframundo, buscando una nueva presa para sumar a su lista. La mismísima Parka hace presencia. Zoro está totalmente inmovilizado. ¿Está delirando a causa de las heridas? ¿O es que acaba de agotar toda la vida que tenía? No importa cuánto luches, no importa lo lejos que corras, tarde o temprano, la muerte viene por todos. La Parka levanta su guadaña, el cuerpo de Zoro no responde, no hay a dónde escapar. Pero no estamos hablando de un ser humano cualquiera, todavía le queda mucho trabajo a la Parka si quiere llevarse a esta presa. Porque incluso la muerte tiene que agachar la cabeza frente a su rey. El ser humano que pudo escapar de las arpas de la mismísima muerte, Roronoa Zoro, al rey del infierno. No. Nadie puede creer lo que están viendo. El enclenque de Koby destruyó el brazo de la montaña viviente. Necesitaba una situación límite para descubrir su verdadero poder. Misión cumplida, Garp. Tus retoños se convirtieron en hombres. Ya pueden retirarse. Solo tienen que esperar a que Garp llegue al barco, pero reciben esa maldita llamada. Garp les enseñó algo en todo este tiempo. La vida es lo primero. Una vida joven vale más que la de un viejo como él. Ustedes son el futuro de la marina. Ya no tengo más nada que enseñarles. Nuestro éxito aquí supondrá una amenaza para todos los piratas. La marina se retira con la risa de Garp de fondo. Kusan se convirtió en un monstruo con el corazón de hielo. No derrama ni una lágrima al acabar con la vida de su maestro. Y Garp nos deja esa sonrisa, como Roger o como Oden. Así se van los héroes. Gracias por todo, vicealmirante Garp, el héroe de la marina.